Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a hablar sobre las reformas borbónicas en el curso de Historia del Perú y vamos a una pequeña introducción primero. Vamos a decir o vamos a conocer cómo se formaron en este caso o cómo eran las reformas borbónicas. Es una serie de cambios administrativos realizados por los monarcas españoles de la dinastía Borbón a partir del siglo XVIII en América. ¿Cómo surgen las reformas borbónicas en este caso? Al empezar el siglo XVII se produce el cambio político a raíz de la muerte del rey Carlos II de Habsburgo, quien no dejó a ningún heredero, en este caso por la dinastía Borbones francesa. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de las reformas borbónicas y los Borbones al llegar a la corona española, al iniciar el siglo XVIII ocurre un cambio de dinastía en España. Los Habsburgos austríacos cedieron su lugar a los Borbones franceses. De este hecho se produjo luego de la muerte del rey Carlos II, como habíamos dicho, ¿no? La reforma de la dinastía Borbón dictaron una serie de reformas en España para recuperar el poder perdido en sus posesiones en América y sacar así el imperio español de la crisis que estaba pasando o que se vivía en ese entonces en el siglo XVI. ¿Está bien? Ahora, la reforma borbónica se pusieron en marcha en América con el ascenso al trono de Carlos III, que aplicó en este caso la idea de la ilustración. ¿Está bien? Es aquí donde se va a dar las reformas borbónicas y cuáles son aquellos objetivos que ellos tenían. En este caso, la reforma borbónica y sus objetivos el principal de esta reforma era recuperar el poder de España sobre sus reinos y concentrarnos en la mano del monarca y de sus funcionarios también. Las reformas más fuertes fueron de carácter económico, sobre todo en el incremento de los impuestos. Es aquí, ¿no?, donde el objetivo era necesario para mejorar qué cosa, la administración, ¿no? La administración de todos los territorios coloniales y también a la recaudación de los tributos. Incrementar en este caso la producción minera, controlar a la iglesia y también a las órdenes religiosas y también a la educación de las élites criollas. Es aquí donde van a ser las reformas económicas. Entre ellas tenemos que cobraban los impuestos de manera directa. Otra característica era que se elevó el monto del cabala, quiere decir el impuesto de compra y venta, un 2% y hasta un 6%, donde se estableció que también los indígenas y mestizos deberían pagar en este caso. El otro era que se establecieron impuestos a productos de gran demanda, como la coca, el aguardiente, el tabaco y la sal. Otra característica era que persiguió el contrabando de oro, plata, en el Alto Perú. Otra característica que tenemos de la reforma económica es que se decretó el libre comercio, abriendo los puertos de España y América al comercio a través del sistema de los navíos de registro, donde van a reemplazar en este caso el sistema de los galones. Y por último, tenemos que se buscó generar un mercado para el producto europeo a través de los repartos de esta manera. Los corregidores también estaban obligaban en este caso a los indígenas a comprar los productos que eran vendidos en Europa. No solo con eso, sino también pasamos a conocer lo que es la reforma administrativas. ¿Está bien? Cuando hablamos de las reformas administrativas, estamos hablando de que este tenía un objetivo en mejorar en la administración local. Esta se encontraba en manos de los corregidores y también de las autoridades
que cometían diversos abusos contra contra los indígenas en este caso, ¿no? Y en el año 1784, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, se crearon 7 intendencias de mayor jurisdicción y con menores poderes, que también tenía autonomía de gobierno. En este caso se da a conocer, ¿no? En este caso se da cuando hablamos de las intendencias, todavía, porque acá quiero resaltar algo, se encontraban las 7 intendencias. En este caso ya hablamos, en este caso, del virreinato, ¿está bien? Del virreinato de Nueva Granada, y también hablamos del virreinato del Perú, y hablamos del virreinato del Río de Plata, ¿está bien? Son los 3 que se van a llevar a cabo. Entonces aquí cuando hablamos de las intendencias, pasamos a lo que son las reformas territoriales, ¿está bien? Es la gran extensión del virreinato del Perú hacia la difícil administración eficiente que se permitía el contrabando. Pero también había una razón que se decidió a la creación de los nuevos virreinatos, como ya les había dicho anteriormente. El virreinato de la Nueva Granada, que se dio en el año 1717, el virreinato del Río de Plata en el año 1776, y a este último que fue anexado con Puno y Charcas, ¿está bien? Asimismo, también se va a llevar a cabo una nueva autonomía de los gobernantes militares o capitanías, como la de Chile, en este caso, que se va a disponer a la creación de la Capitanía General de Venezuela, ¿está bien? Es lo que le decía. En este caso tenemos, en un mapita estoy señalando que tenemos en este caso el virreinato de Nueva Granada, que va a estar en el año 1717, el virreinato del Perú, que estoy señalando con la flechita, ¿no? En este caso, ¿no? Está Huancavelica, Cusco, Lima, ¿no? Hasta Arequipa, Trujillo, ¿no? Puno, ¿no? Y el otro va a ser el virreinato del Río de Plata, que va a ser en el año 1776. ¿Está bien? Bien. También vamos a tener las reformas religiosas. Cuando hablamos de las reformas religiosas, estamos hablando que los Borbones, al igual que las demás monarquías de aquella época, combatieron el poder de la influencia de la Iglesia Católica, pues consideraron que los privilegios de esta iban a ser un perjuicio a la autoridad de la corona, ¿no? Y también, en este caso, está la situación conflictiva de tensión con motivo a la expulsión de la campaña de Jesús, quiere decir a la comunidad de los jesuitas. Esto sucede en el año 1767. Tras ello, la corona se hizo cargo de los bienes y propiedades de las órdenes religiosas. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, es aquí donde van a nacer las diferentes como les digo, diferente pensamiento religioso, ¿no? Un dato más, en este caso, la política borbónica alteró la relación existente entre los principales grupos de poder. La propia administración fue la primera en perturbar el equilibrio al centralizar el control o introducir nuevos métodos de gobierno, lo que la metrópoli concibió como un desarrollo racional. Las élites locales, intereses que estaban fuertemente arraigados y que, como es lógico, les costaba modificar mucho en este caso. ¿Está bien? Muy bien, eso es todo. Gracias.